De nuevo aquí en el siguiente capítulo que nos estamos encontrando del Rincón de las Almas. Ya saben que es un programa que se realiza gracias a la colaboración de Beatriz Vilas. Bienvenida, Beatriz. Hola, Paul. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros. Y también nos acompañan esta pareja tan interesante que tantas sorpresas nos dieron. También promete Nati Alcalde y Javi Tejerina. Bienvenidos. Hola, bien hallados. Bien hallados. Estamos encantados de estar aquí otra vez. Sí. Pues si os parece, sin más preámbulos, vamos ya a escuchar ese cuento que se ha preparado para iniciar este segundo programa del Rincón de las Almas. Un día, en un periódico local apareció un anuncio. Se busca exterminador de hormigas. Hasta la casa del anunciante llegaron, como si de un desfile se tratara, numerosas personas dispuestas a fulminar la plaga. Pero uno a uno, todos marchaban profiriendo insultos contra el que pretendía contratarles. Pasaron los meses y el anuncio seguía presente en el periódico, pero ya nadie respondía a él. El hombre desesperado modificó el anuncio. Entrego mi casa a quien extermine mis hormigas. Al día siguiente, hacia las 12, un anciano con voz temblorosa se presentó ante él. ¿Qué desea, buen hombre? Vengo a eliminar sus hormigas. El dueño de la casa se le quedó mirando. ¿Cómo iba este pobre anciano a resolver su problema cuando otros, más jóvenes y bien preparados, ni siquiera lo habían intentado? ¿Puedo pasar? Preguntó el anciano. Adelante. Respondió el joven echándose hacia un lado, y entraron en el salón y se sentaron. ¿Dónde se encuentran las hormigas? Ahora no se ven. Solo salen de noche desfilando a mi alrededor y no me dejan dormir. ¿Alguien ha intentado hacerlas desaparecer? Nadie. Todos se han ido furiosos de aquí. ¿Por qué? Querían fumigar la estancia y no funcionaría, pues solo están a mi alrededor y el veneno me mataría a mí. Querían fumigar de día, pero solo salen de noche. Así que cuando les decía que tendrían que pasar la noche en mi dormitorio, que es donde aparecen, se ponían furiosos y me insultaban. El anciano soltó una risita. Hombre, dicho así... Mire, a mí no me importa lo que piensen. Solo quiero solucionar mi problema. ¿Qué puede hacer usted? El anciano se aclaró la voz y mientras encendía una pipa preguntó. ¿Cómo es su tamaño? Chiquito, pero a veces se juntan y parecen gigantes. ¿A qué horas salen? Indefinida, pero solo cuando me acuesto. ¿Y meten mucho ruido? Es un murmullo constante, y aunque tape mis oídos, continúa. A veces parece que resuenan dentro de mi cabeza. ¿Y de qué hablan? ¿Hablar? Son hormigas. El anciano, impertérrito, volvió a preguntar. Ya, pero ¿de qué hablan? El hombre suspiró. Cuando contó a los fumigadores que las hormigas mantenían conversaciones, le tacharon de loco y se juró no volver a decirlo a nadie. Pero el anciano lo había adivinado. Se le quedó mirando antes de responder, pero él se adelantó. Yo padecí una plaga igual y las mías hablaban siempre de dinero, cómo guardarlo, dónde invertirlo, dónde esconderlo. Pero eso fue hace tiempo. ¿Y las suyas? ¿De qué hablan? De tristeza, de soledad, vejez. Entiendo. Respondió el anciano. Todo eso le machaca por la noche. ¿Y durante el día en qué piensa? No tengo tiempo, trabajo en mi despacho y no salgo con nadie. Y si pudiera hablar con alguien, ¿de qué hablaría? Poco a poco entraron en conversación. Hablaron de música, de viajes, de literatura y al finalizar el anciano se despidió.
Mañana volveré. Quizá alguna salga esta noche, pero mañana se habrán terminado. Incrédulo, el hombre cerró la puerta. No le importaba que el anciano volviera, al fin y al cabo había disfrutado. Cuando esa noche se acostó, sus pensamientos se centraron en la conversación y, sorpresivamente, las hormigas las sentía lejanas y poquitas. 3 días más con el anciano y desaparecieron definitivamente. Entonces él reclamó su precio. Prometiste tu casa si terminaba con la plaga, así que ahora tu casa es mía. Pero si lo deseas, la podemos compartir y así nos aseguramos que nunca vuelvan a aparecer. Feliz de no abandonar su hogar, preguntó el joven al viejo. ¿Cómo lo has hecho? Muy fácil. Respondió él. Les di lo único que las puede matar, algo dulce que chupar. Pues acabamos de escuchar este cuento creado por Nati Alcalde y Javi Tejerina. No es creado, a ver, me van a corregir. Nati Alcalde, cuéntanos, por favor. Es creado, es por nosotros. Todos los cuentos que nosotros presentamos los hemos hecho, nosotros los hemos creado precisamente para objetivos diferentes, ¿no? Y porque siempre pensamos que a través de una historia se puede llegar mejor a cualquier cosa de este estilo. Así que este es creado también. Y en este cuento que acabamos de escuchar hay bastantes cosas que podemos hablar. Beatriz, ¿con qué queda? Sí, el primer foco. Bueno, pues a mí es un cuento que cuando lo escuché la verdad que me encantó porque nos habla de un tema que es muy recurrente y creo que además ahora mismo que estamos empezando a salir de la pandemia, ¿no? Como hablábamos en el último programa, todavía muchísimo más recurrente y es la soledad. O sea, ¿cuánta gente ha vivido momentos de soledad durante estos tiempos? Paul, gente que realmente han estado en casa solos durante meses. Y ahora mismo, bueno, nosotros lo comentamos muchas veces con Nati y con Javier, ¿no? Estamos viendo las consecuencias de toda esa soledad. O sea que creo que es un momento idóneo para hablar de este tema tan importante que es la soledad. Pues vamos a hablarlo con Nati y con Javi, ¿no? Con Nati Alcalde y Javi Tejerina, porque, claro, crear este cuento, este joven que consigue la casa de sus sueños, tiene todo lo que tenía que tener, pero de repente aparecen esas hormigas. Unas hormigas que son mágicas, ¿no? Javi. Bueno, sí, las hormigas representan las dificultades que hay, pues justamente para tener la cabeza en su sitio y tener esas relaciones. Son los inconvenientes, los problemas, la presión social, la del trabajo, etc. Todo ello hace que impida una comunicación fluida, agradable, positiva, de cara a los demás. Justamente el cuento refleja que eso existe y que tiene un remedio aparentemente tan sencillo como el que, en este caso, el exterminador al llegar a su casa sea justamente el que haga un poco de terapeuta, podríamos decir, y hable con él y, bueno, vayan saliendo temas que hasta ese momento pues no había conseguido hablar. Y también que de alguna forma termine con su soledad, ¿no? Y termine con su soledad, efectivamente, claro, eso es. Sí, es que es así. Gracias a quitar la soledad es porque desaparecen las hormigas. Cuando las hormigas aparecen es cuando no tienes a nadie con quien compartir lo que tú piensas y lo que tú sientes. Y al no hacerlo se convierte en un círculo vicioso, son tus pensamientos alimentando tus pensamientos negativos que no te permiten salir de esa situación. ¿Recordáis que la vez anterior hablábamos del Museo de la Crisis? Sí. Y que había diferentes crisis. Bueno, pues esta es otra de ellas. Esta, la puerta de ese museo, se llamaría soledad, crisis de soledad. ¿Y cuál sería la flor que estaría allí puesta en la puerta para que lo represente? Pues una brizna de hierba. Simplemente una brizna de hierba que ves en el campo y que dices, ¿esto qué es? Si no es nada. Ella no es nada, pero ella unidas a otras briznas son las que crean ese campo verde hermoso que a todos nos gusta pisar. Y eso es lo que pretendemos con este cuento de las hormigas, que desaparezcan los aspectos negativos y que puedan venir los positivos gracias a que ya no nos sentimos solos.
Pero claro, no sentirse solo no es estar con alguien hablando sin más. Tiene que haber una especie de comunicación muy efectiva, tener una especie de vibración exactamente igual entre las dos personas para que puedan comunicarse bien. O sea, cualquiera nos sirve. Cada uno tenemos nuestras personas con las que nos sentimos a gustos y bien. Es lo que podría ser formar parte de una comunidad con un objetivo específico, con unos gustos semejantes. Es un poco lo que viene a decir en el cuento. Y esto me hace pensar un poquito en que ahora se han puesto muy de moda las comunidades. O sea, de un tiempo aquí en Internet se habla muchísimo de las comunidades, ¿no? Nosotros hace tiempo que hablamos de este tipo de organización, ¿no? Pero creo que ahora con la pandemia todavía se han puesto mucho más de moda. ¿Por qué? Porque el hecho de no poder salir de casa y estar en soledad creo que ha hecho que realmente esas comunidades sean tan importantes a día de hoy, ¿verdad? Sí. Exactamente. De hecho, la comunidad es un intento, diríamos, natural para solventar este problema. Porque, claro, estamos hablando de que hay incomunicación y soledad, pero también hay una soledad muy especial en la multitud, ya que pensamos que solo con hablar ya es suficiente, pero tal como ha dicho Nati, hace falta hay algo especial. O sea, el tema de hablar no es hablar por hablar, porque si fuera así, entre el murmullo de la radio, del bar, de un montón de cosas, pues parece que todo el mundo habla y este problema tendría que estar solucionado, pero no es cierto, porque ese tipo de comunicación es una comunicación muy superficial. Se transmiten datos, igual que un ordenador transmite a otros datos, y entre ellos se entienden, pero se entienden a efectos de trabajo o de objetivos comunes a realizar. Pero aquí estamos hablando de una comunicación más sutil. Por ejemplo, pensad en que un castigo que está tipificado incluso a niveles judiciales es el aislamiento. O sea, está indicando que al estar aislado alguien en la cárcel o en el campo X de concentración o lo que sea, eso está haciéndole un daño especial. O sea, ya se sabe, diríamos, en el aire está que el hecho del aislamiento y la incomunicación es un efecto negativo, de hecho es una tortura, ¿no? Lo que pasa es que no se es tan consciente de que esa incomunicación dentro del murmullo se está dando todos los días y que aparentemente hay facilidad para hablar, pero no es cierto, porque esos temas que a ti te interesan, esa intimidad, que es un poco de lo que está tratando este programa, no se da más que cuando puedes hablar con alguien similar, alguien que te entienda, que no te critique, que no se ponga como una fiera porque estás, diríamos, incidiendo en ideas que la otra persona no cree, etcétera, etcétera. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Y que no te sientas juzgado, que te sientas comprendido, ¿no? De alguna forma. Que tengas reconocimiento y, como bien sabemos aquí todos por los temas de coaching, el escuchar es una cosa mucho más difícil de lo que la gente cree, porque cree que escuchar es esperar turno, que es algo así como ser educado. Yo espero el turno, no hablo hasta que me toque, pero en ese ínterin de tiempo, la persona que está callada está pensando cómo rebatir, diríamos, la estrategia para tumbarle al otro, y todo eso no es escuchar, es otra cosa distinta. Claro, eso es oír, ¿no? Cuando decimos, me está oyendo pero no me está escuchando, ¿no? Exactamente. Mira, me hace recordar esto que estáis hablando, que me parece súper interesante. Paul, ¿recuerdas que en los últimos programas de Antorchas en la Niebla, el programa de radio que tenemos semanalmente en Radio Tudela, hemos estado hablando del sentido de vida? Y yo del sentido de vida. Y les explicaba a los oyentes que el primer factor para tener una vida con sentido es el factor de pertenencia, de pertenecer a un estamento social, a una orden, a una agrupación, que cada vez estamos más perdidos en la sociedad que tenemos, porque cada vez tenemos menos pertenencia. Antiguamente, fijaros, solamente por el tema religioso ya pertenecíamos a una congregación religiosa. Entonces, eso nos unía, y como bien estabas explicando, Javier, esa unión hace que nosotros nos sintamos mejor, nos sintamos arropados, ¿no? Pero claro, ahora nos pasa en esta sociedad actual que no nos sentimos arropados. O sea, no estamos sintiendo realmente ese calor humano. Y a veces es verdad que en ciertas comunidades, que muchas veces yo por lo menos suelo ver en internet, ¿no? Sí que parece que lo que quieren es llevar un poquito a esta idea, ¿no? De sentirse arropado, de sentirse acariciado, ¿no? Que diríamos nosotros, ¿no? De terapia, que diríamos las caricias, ¿no? Entonces,
sentirse acariciado es importantísimo y creo que esto lo hace la comunidad, ¿verdad? Sí, así es. Eso es. La comunidad es la que te da esa caricia. Esa pertenencia al grupo que tú dices es lo que nos satisface y nos llena nuestro saquito de caricias para poder continuar y por poder seguir cantando. Eso nos permite, cuando nuestro saco está lleno, que nosotros también demos caricias a otros, porque claro, aquí sucede una cosa. Si yo no pertenezco al grupo, si no estoy en una comunidad, si me siento solo, si a mí no me dan caricias, yo no las voy a dar. No solamente no las voy a dar, puede darse el caso mucho más peligroso todavía, que es que no las voy a recibir, aunque me las den. Sabéis que hay muchas personas que les estás diciendo cosas positivas de ellas que son reales, que no es que les estés dorando la píldora, y sin embargo no quieren aceptarlas, piensan que es que le quieres pedir algo a cambio, que no estás siendo sincera, que me irá a decir. Y no es así. Esa persona se está negando a aceptar caricias que realmente merece y que otro se las da. Pero al haber estado tanto tiempo en vacío, en no haber sentido de nadie nada, hace que, aunque estés reclamando mucha caricia, muchas veces no la recibas aunque te la estén dando. Las desprecies y claro, eso hace que la otra persona no te siga dando. Y eso es negativo, ¿eh? Es muy peligroso. Sí, hay que tener en cuenta que es... Sí. Dime. Perdona, sí. No, Javi, por favor, continúa. Luego te hago una pregunta. Esto puede parecer solo simplemente psicológico, es decir, como estar bien o estar mal, pero hay algunos experimentos, muchos experimentos, pero voy a citar uno, dado que hemos empezado con el cuento, que no es muy conocido. Hay una experiencia, no recuerdo a los autores, si alguien lo quiere, lo busco y se lo envío, que hicieron la siguiente experiencia, y es contar cuentos, precisamente, a un montón de gente alrededor de una hoguera, que es diríamos, un proceso típico de oír un cuento en una hoguera, pues me parece que durante hora y media o 2 horas más o menos. Antes de empezar la sesión de cuentos, a todos los integrantes se les midió el IgA. IgA es hemoglobina A, que es la primera defensa que tenemos, que está en la saliva, que diríamos repele o es la primera defensa de la salud, de microbios o cosas que puedan entrar. Bien, cuando se acabó la sesión de cuentos, aparte de que psicológicamente la gente estaba muy a gusto, muy bien, etcétera, se les volvió a medir el IgA y en todos había subido un montón comparado con el primer momento. Es decir, el simple hecho de estar a gusto, de sentirse en esa comunidad, en esa fraternidad que da el cuento a la noche, la hoguera, etcétera, etcétera, ya estaba subiendo el IgA. Y digo IgA porque es una medida muy fácil de hacer dado que está en la saliva. No hay que hacer análisis de sangre ni nada por el estilo, con lo cual hasta con una muestra, bueno, se consigue, ¿no? Con lo cual es una demostración que fisiológicamente esta comunicación intimista está favoreciendo a la salud. Hablabas anteriormente, habéis comentado que el hecho de la conversación no se da con todo tipo de personas, que a veces hay algunas que estamos capacitadas de escuchar, otras que no lo estamos, y que dependiendo de con quién estés hablando, tú te puedes sentir escuchado o por el contrario puede parecer que estás hablando con las paredes, ¿no? Como se suele decir. También en el cuento que habéis escuchado, que habéis contado, hablaba de que habían ido varios exterminadores de hormigas, pero que no había manera, que las hormigas seguían ahí y que no se querían marchar. Sí, claro, porque es que los exterminadores de hormigas no habían escuchado, habían oído. Y automáticamente, cuando tú oyes y no escuchas lo que la otra persona está diciendo, lo que haces es interpretarlo todo bajo tu propio prisma. Y entonces, pues ahí podían creer que había otras ideas ocultas que no eran reales, pero ellos lo pensaban y por eso le insultaban al hombre. Entonces, ese es el problema de no escuchar, que automáticamente oigo algo y yo lo interpreto bajo mi prisma, pero no me preocupo de saber cuál es tu prisma, con lo cual no te estoy escuchando. Eso es así. Y luego, por otra parte, es necesario, lo hemos dicho también, no solamente escuchar, sino que la persona con la que estás hablando vibre, digamos, en la misma dirección que tú para que podáis armonizaros. Pero eso no es algo solamente nuestro, es de las hormigas, ya que son la comunidad mejor estructurada que tenemos delante para poder ver en cualquier momento, porque todas actúan al mismo tiempo. Y lo tenemos también en las plantas. Si recordáis la película Avatar, el árbol
sabio, aquel, el de la sabiduría, era el de la salud y era todo. Se comunicaba a través de sus raíces con todas las personas que estaban en la tribu y demás y les daba su salud, su tranquilidad, su serenidad. Bueno, pues es que en la naturaleza, y se han hecho experimentos, eso es así. Los árboles, las plantas se comunican entre ellas y a través de las raíces se tratan de proteger y de avisar de los peligros que les rodean. Porque un árbol es difícil que se proteja, bueno, puede salir corriendo, eso está claro. Pero sí se protegen y pues entre ellos para que sepan cuál es el problema, el peligro que hay y si pueden hacer cualquier actitud de defensa como mover ramas o que las espinas crezcan más rápido, pues lo hacen, ¿eh? Así que todas las comunidades funcionan así. Esto, de hecho, tampoco es nuevo, porque ya Wilhelm Reich, que fue el discípulo de Freud, directo de Freud, y luego disidente, porque fue por una línea de investigación, compara en la sociedad humana a un desierto. Dice que en el desierto, lógicamente, hay calor, sequedad, no hay agua, y todas las plantas, que son básicamente tipo de cactus distintos, le salen púas, le salen espinas. Entonces, dice que en sociedades de este estilo aparecen todos los miembros de esa sociedad, léase desierto, léase sociedad, son de púas, de espinas. Y en este caso, la metáfora es porque el agua necesaria, es justamente las emociones. Cuando se comparten emociones, léase, se comparte agua, que es lo que decía Nati, de una planta a otra, las plantas ya no necesitan sacar espinas para que nadie se acerque a ellas y les quite el agua que han conseguido acumular, sino que aparece la cosa más fluida. Y entonces el hecho de esa fluidez de agua de una planta a otra hace que en el intermedio aparezcan esas otras florecillas, etc. Entonces el campo en cuestión pues florece. Entonces Reich insiste mucho en la necesidad justamente de que haya una comunicación emocional para que haya salud. Incluso tiene otro experimento mucho más directo, que es con una ameba que nosotros la pusimos de icono en la página nuestra del mundo del coaching, que es una unicelular, un miembro unicelular. Si se pinchaba con una aguja, la parte externa, el citoplasma, se encogía. Vale, pero cuando pasa un rato, vuelve al estado normal. O sea, vuelve, digamos, se recupera, ¿no? Y esto lo hicieron un montón de veces. Pero en un determinado momento, esa estructura exterior, esa membrana exterior, se crea realmente en forma de coraza. O sea, hay una coraza. Y entonces, ¿qué ocurre? Como esa coraza impide la comunicación interior-exterior y viceversa, la célula, en este caso la ameba, muere. Así que sería otra traducción de que al no haber comunicación, los seres mueren, tanto unicelulares como personas. O sea, que puede llevarnos hasta morir de pena. Claro, exacto. Eso es. Esta expresión que también se está oyendo mucho ahora, ¿no? Sobre todo personas mayores que durante estas épocas han estado solos totalmente, ¿no? Y aislados de su familia, de esas caricias que decíamos, totalmente aislados, y entonces tiene esa sensación de, incluso podríamos hablar hasta de depresión, ¿verdad? O sea, gente que ha llegado que de normal nunca la habían tenido, nunca la habían padecido, y en estos momentos se encuentran así, porque han sido como separados de esas caricias y separados de sus seres queridos, ¿verdad? Totalmente, y teniendo en cuenta además que con la edad que tienen esas personas mayores necesitan muchas más caricias y mucho más, digamos, abrazos o recogimiento, Afectos, ¿no? cerca de ellos, ¿no? Claro. Tienen que sentir el cariño mucho más porque les va quedando menos tiempo y sienten que el tiempo que pierden es un tiempo perdido realmente. Para nosotros igual es menos, porque sabes que, bueno, si en 15 meses no nos hemos podido ver, ahora nos vamos a ver y ya no pasa nada. Pero ellos tienen esa sensación en cuanto al tiempo de que tienen que vivir el momento, el máximo posible, porque no saben cuándo está la fecha. Y si no la puedo aprovechar, si no la puedo disfrutar y no puedo estar con los míos, es como si me estuvieran robando el tiempo que me queda. Y eso lo que hace es entristecer y deprimir. Y claro, si te entristeces y te deprimes, claro que te van quitando el tiempo que te queda, porque va a ser menos. Tus células corporales también se ponen tristes y ellas también van a enfermar. Y ese es el problema, que se puede llegar a enfermar de soledad, de tristeza. Bueno,
lo sabemos. Y en las películas lo dicen mucho. Lo que pasa es que como es cine, pues no haces caso, pero Sí. es así, es real. Pensar que todas las películas, incluso las de ciencia ficción, se basan en una realidad o en una posibilidad real al menos. Esto también lo es. Lo que decías de Avatar un poquito, ¿no? Claro. Oye, y yo había apuntado aquí otra cosa que me ha parecido muy interesante, ¿no? Lo que le da a las hormigas, algo dulce para chupar, ¿no? Eso es. Ujú. Claro, es que a ver, la hormiga se alimenta de algo dulce que chupar. Si lo tiene todo en un sitio, pues ya no va a buscarlo a otro lado, no va a buscarlo. Ya no necesita hacer experimentos, ir caminando, buscar en toda la casa, invadirlo todo. No, no. Como siempre, si yo tengo la despensa llena, ya me quedo quieta, ¿para qué voy a trabajar fuera? Entonces, eso es lo que al final las acaba matando, porque al final pierden el trabajo, ya no saben por dónde tienen que ir, porque como lo tienen todo ahí quieto y todo a mano, pues ya no saben ni valerse por sí mismas, pero no importa, porque como son pensamientos negativos, pues maravilloso, les damos algo bonito que pensar y entonces ya las hormigas nos salen, que son esa negritud que te envuelve cuando tú estás tan mal, ¿no? Y que se llama un pensamiento al otro pensamiento. Entonces es algo parecido. Algo dulce que chupar hace que la hormiga desaparezca, porque ya no tiene razón de ser. Es así. Y siempre yo creo que es interesante, ¿no? Que estas personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, cuando ponemos toda esta carga, ¿no? Estas cuestiones que son tan duras, que cuando a una persona le están sucediendo o a un entorno dices, es que esto que están, que solamente de escuchar ya se nos empieza a mover algo dentro, ¿no? Cuando algo nos toca y de esto me está tocando a mí, ya habrá uno que habrá quitado ya el vídeo, otro seguirá todavía. Bien, a los que han continuado, gracias por seguir ahí, ¿no? Pero si, ¿qué os parece si hacemos estas recomendaciones que podemos hacer, que están al alcance de nosotros mismos, porque siempre lo hablamos, ¿no? Son cosas que no están fuera, que no hay que ir a comprar al supermercado, que nos tratan muy bien, ¿eh? No vamos a ponernos en contra de nadie, pero que no hay que ir fuera a buscar esos remedios, a no ser que el médico o ese personal sanitario nos diga, no, su problema ya es otro, ¿no? Pero hay cuestiones en las que nosotros mismos las podemos sacar adelante. Nati. Es que es así. Digo yo. O Javi, por favor, me da igual. No, vale. Digo yo, sí, es cierto. O sea, todo esto está dentro de nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos la capacidad realmente de frenar esas hormigas, de sentirnos bien. Y para eso algo muy esencial es que el foco de nuestra atención esté en todo lo bueno que nos está sucediendo durante el día. No solamente en lo que nos ha sucedido ya, sino en lo que nos está sucediendo. Sé que es un poco difícil a veces, sobre todo cuando te presentas en el aquí y ahora, decir, pero es que ahora en este momento no tengo nada. Bueno, no tienes nada y tienes mucho. Tienes que darte cuenta de todo lo positivo que tienes ahí. Quizá en este momento no tengas a alguien que esté allí contigo mirándote y hablando en presencia, pero puedes recibir un WhatsApp, puedes recibir una llamada telefónica. Entonces, no importa cuál sea la forma. El caso es que tú sientas que realmente estás acompañado aunque no haya nadie contigo a ese lado. Y si piensas en todas las personas que realmente te quieren, que están pendientes de ti y que están al otro lado o que no puedan tocarte en este momento, te darás cuenta de lo afortunado que eres y no estarás pensando todo el tiempo, fíjate qué tristeza, aquí solo, Dios mío, esto qué es, a nadie le pasa esto. Y lo digo porque tengo una persona muy cercana con la cual tengo que hablar cada 3 días y así, porque está en esta situación. No tiene amigos donde está, no tiene a nadie, entonces necesita que alguien le llame y está todo el día quejándose. No he logrado todavía de quejarse, pero lo hará. Conseguiremos que lo haga poco a poco. Pero es de los que necesitan estas personas y es tremendo porque como se cierra la cabeza ya está. Al cabo de 20 minutos logras que se ría y demás, pero no he logrado todavía que el resto de las horas esté centrado ahí. Bueno, yo creo que lo lograré. Pero seguro que sí. Depende de nosotros. Sí. Seguro que sí. A mí me gustaría preguntaros una cosa, en relación a lo que comentábamos antes de la comunidad. ¿Vosotros realmente veis que hay un camino donde avanzar a través de las comunidades? ¿Creéis que realmente es interesante en pleno siglo XXI poder crear ese tipo de comunidades con temáticas, con personas que realmente nos escuchen, no solamente nos oigan? Sí, yo creo que sí, porque de forma natural, bueno, la unión de personas puede venir por varios factores. Uno típico es el mundo de los negocios. O sea, en esa comunicación tú tienes una idea, vamos, yo tengo otra, yo tengo dinero, no sé qué, nos ponemos de acuerdo para poner en marcha cosas. Básicamente, si analizamos la estructura mundial,
está basado en uniones, llamémoslo empresas, llamémoslo comunidad o lo que sea. Luego hay otras que son más personales, o sea, diríamos, pasamos del tema trabajo a lo personal. Y en lo personal, como hay miedo de hacer diríamos, una comunidad solo para el mundo emocional, aparece una especie de zona intermedia que son hobbies, aficiones. Me gusta ir de paseo, me gusta hacer no sé qué, sea deportiva o sea que te aficionas a la literatura o a lo que fuera, ¿no? Claro, se supone que si tú te aficionas a la literatura, yo también, o al cine, tú tienes cierta similitud conmigo, con lo cual, aunque el objetivo primero es el cine o la literatura, por detrás no cabe duda que está algo así como, hombre, con este a lo mejor me entiendo mejor y puedo ya ganar confianza para contar mis cosas, y el otro también. O sea que siempre diríamos este aspecto que no se dice directamente, pero que siempre está detrás. Me da igual el tipo de comunidad que sea. Ahora bien, lógicamente sería todavía, bueno, y hay otras que ya tienen un marcado aspecto terapéutico, que es un gradito más que las que se llaman de autoayuda, pues del tema de alcohólicos, de etc., etcétera, que bueno, no deja de ser una comunidad para, en este caso, solucionar un problema concreto e ir adelante, ¿no? Eso es también otro tipo de comunidad. Lo que quizá falta son, vamos a decir, espacios, porque suena muy genérico, pero ese espacio donde encuentre personas que simplemente no quieran resolver un problema concreto como es el de la droga o el alcohol o lo que fuera, sino simplemente es estar a gusto porque yo tengo unas vivencias que no me atrevo a contar y me gustaría participar. Por ejemplo, voy a decir una así un poco rara, pero imagínate que yo he tenido un contacto con extraterrestres o con ovnis. Es mi experiencia. Pero claro, me parece tan fuerte, tan rara, que no me atrevo a contársela a nadie. Pero claro, encuentro a alguien que veo por sus indicios y porque tiene un libro de ovnis o no sé, que puede ser un candidato. Me encantaría un grupo de esos para decir, pues a mí me ha pasado esto y bla, 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 contarlo. Ya no entramos, verdad, mentira, hipótesis, simplemente es la transmisión emocional. Y que los demás digan, qué interesante, y me escuchen y me digan, no te preocupes, no estás loco, a mí también me pasó. Eso es lo que en definitiva puede hacer una comunidad. Y también, sabes, Beatriz, que esto es un poco la línea que también nosotros estamos buscando, porque yo he estado en varios congresos, por ejemplo, en Madrid 2, concretamente uno de experiencias cercanas a la muerte, y en un momento dado uno de los ponentes dijo, ¿hay en esta sala alguno que ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte? Hoy un montón de brazos se levantaron, con lo cual implica que querían ir allí porque era el único sitio que su experiencia iba a tener una resonancia con otras personas que también les había pasado lo mismo. Pero claro, ¿dónde van? Pues en un congreso de esas características, donde sabes que decir lo que te ha pasado no va a sonar raro porque vas a tener otros iguales. Eso es un poco la línea que había que conseguir. Sí, que la gente te va a mirar bien, ¿no? Que no te van a mirar como si fueras un bicho raro. Vas a ser escuchado, un factor clave, comprendido, reconocido, y si tienes temores, pues te los van a quitar y dices, no te preocupes, a mí también me pasó eso, no sé qué. Y bueno, entonces se habla y dice, bueno, pues en fin, ya no soy un bicho raro, que es importante para que la persona baje esa tensión y bueno, pues se haya explayado. Igual ha guardado su secreto durante un montón de años, ¿eh? Esto sucede. Y claro, eso dentro, al fin y al cabo, el tema de compartir es nosotros lo llamamos un hambre natural. Hay hambres que es el de comer, la sed, etcétera, que es un sistema, una mecánica interna para que la persona pues llene el depósito. Igual que en el coche tiene el depósito y se le enciende la luz roja de que tienes que llenar gasolina, pues aparece una sensación que se llama hambre para que, oye, vamos a comer, porque si no nos morimos. Entonces, esa hambre está reforzada incluso porque el hecho de comer en principio es placentero, o sea, estás buscando cosas que te gustan, ¿no? Bueno, pues con el compartir también pasa igual. Incluso ahora es muy habitual esta frase en los restaurantes que viene el camarero y dice, este plato es para compartir, como diciendo, aquí alrededor de la mesa compartir es una sensación de hermanamiento donde cuentas sus cosas. La comida no deja de ser un ritual
de ese aspecto que estamos diciendo, acercamiento, de hablar y de escuchar. Lo que pasa es que, bueno, bajo el prisma de comida o de cena, o lo que fuera, ¿no? Sí, es muy curioso, fijaros, este fin de semana que han estado aquí en Mallorca unos amigos míos de San Sebastián, fuimos a un restaurante y me chocó mucho porque cuando vinieron a contarnos un poquito la carta, es un restaurante bueno de aquí, y hablaban de esto, hablaban de, como saben, nos dijeron, nosotros trabajamos a través de platos compartidos, y me Ah, chocó sí, mucho, ¿no? muy bien, Sí, muy sí, bien. Sí, me chocó mucho porque lo comentaron, ¿no? O sea, que realmente toda la carta estaba hecha para que los platos fueran compartidos, ¿no? Y yo creo que Claro. va todo un poco unido, ¿no? Esa claro. sensación de unión, ¿no? Que Sí, tenemos. exacto, Es así. exacto. Ujú. Sí, estas trazas que estás diciendo, Beatriz, de plato compartido o fórmulas, incluso en el mundo de la hostelería, están reflejando esa necesidad que se da a trocitos, pues el que lo hace con la comida, pues con la comida, el que lo hace con un grupo de autoayuda, por lo que sea, pero sí, está reflejando básicamente lo mismo. Sí, de hecho, bueno, Paul, comentar a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por YouTube en este momento que nosotros estamos creando también nuestra comunidad. Vamos a tener una comunidad en la que se podrá ver vídeos como estos, podrán seguirnos a través de podcast, de todo lo que vayamos a ir colgando ahí, vamos a ir haciendo muchísimas cosas, ¿vale? Para tener ese apoyo emocional que nos hemos dado cuenta después de tantos años en este sector que realmente la gente está demandando, ¿no? Y ahora mucho más que nunca, ¿no? O sea, esa comunidad que sea un poco de apoyo para aquellas personas que nos estén escuchando, que sepan que en breve podrán contar con esa comunidad, ¿no? Eso es, perfecto. Algo que cada vez se está necesitando más. Viendo en el momento en el que nos encontramos, hablabais del tema de los platos compartidos, que hasta eso han tenido que cambiar los restaurantes. Sí. De repente ya no se podía compartir los platos, cómo va a evolucionar todo, en fin, volveremos a la normalidad y cómo evolucionará, ¿no? Pero sí que dentro de esas comunidades, ¿no? Y dentro de este título, El Rincón de las Almas, hay mucho que se habla cuando se habla de un alma, ¿no? Cuando solo se dice del cerebro, que solo es el cerebro, ¿no? Que hay más allá del trascender, que lo hemos hablado también en otros de los capítulos del propósito, Beatriz, cuando hablábamos del propósito de vida, del trascender, ¿no? Del que miramos ese cielo estrellado y de repente dices, formo parte de todo esto, o sea, algo tan grandioso como contemplarlo. Y además, otra de las cuestiones que me tocaba estudiar esta semana, hablan de que en esos momentos es el silencio el mejor acompañamiento que puede haber, que no hay nada mejor que el silencio para ver un paisaje creado y que lo podamos ver en ese momento, un cielo. Son cosas que tenemos al alcance de nosotros mismos. O sea, en muchas ocasiones hacemos viajes increíbles para ver, bueno, voy a ver, no, es que a veces sales de casa, solamente miras y dices, pero madre mía, cómo se está saliendo el sol, cómo se está metiendo. Ese tipo de cosas yo imagino que todos tenemos esa esencia dentro nuestra y si no hay que buscarla, porque creo que eso también nos puede hacer conectar con algo dentro nuestro. Sí, correcto, hay que buscarla, ¿no? Ya, fijaros que este hambre de la que estábamos comentando, creo que tanto Beatriz como Natividad como yo mismo podríamos contar montones de casos dentro del mundo de la empresa, cuya petición de ayuda empieza por una cosa, vamos a llamarla técnica, muy concreta, y al final, al cabo de muy poco tiempo, se ve que es un tema personal. Un tema personal, una dificultad con el socio, el hijo, bueno, con montones de cosas, y al final te das cuenta que lo que realmente están pidiendo es una necesidad de explayarse en las emociones, dificultades que tienen y que están esperando que tú aparte del consejo, que les apoyes, diríamos, emocionalmente. Simplemente por ese hecho de ser escuchados, ya está indicando la necesidad de cubrir esa hambre que está por ahí. Sí. Y además hay una cosa con esto. Que yo creo que, perdona Nati, que en muchas ocasiones también cuando se ven las consultas de los psicólogos, cuando de repente, el no decir nada y de repente una cuestión te hace sacar otra y de repente tienes ahí un nudo que es que no te dejaba ni vivir. Exacto, Sí, eso es. Sí, se empieza a descubrir cosas de ti mismo que no sabías que las tenías ahí, las intuías, pero no las sabías. Y empiezas a descubrirte a ti, lo cual está muy bien,
porque si te das cuenta que el mejor amigo tuyo eres tú mismo, pues entonces empezarás a vivir de otra forma mucho más tranquila contigo, porque al menos tú no te vas a fallar, se supone. Se trata de que tú no te falles, los demás pueden fallarte, pero tú no. Sí, y a veces el nudo que tiene la persona es tan grande que no es consciente, ¿no? Lo que decía Paul, ¿eh? Esta misma mañana me ha pasado con un cliente que llevamos trabajando mes y medio. Hemos tenido una sesión muy potente, dura pero potente, ¿no? Y me decía al terminar la sesión: jolín, ojalá esta sesión la hubiéramos tenido antes, porque ha sido fantástica, ¿no? Y estábamos hablando de inteligencia emocional, o sea, de la marcha a uno mismo para poder amar a los demás, empezando por uno mismo y tal, ¿no? Y me decía, es que hoy, no sé, ha sido súper potente. Y claro, yo le he dicho, es que ya llevamos mes y medio. Entonces, claro, no es que hoy haya sido potente, es que ese trabajo, ese nudo que decía Paul, ¿no? Se ha ido soltando poco a poco y ese soltar es cuando él abre los ojos y dice, hoy ha sido la mejor. No ha sido la mejor, es que ya está soltando el nudo y ya está siendo consciente realmente de lo que hay detrás de todo eso, ¿no? El poder, yo le hablaba del poder de la palabra, de todo esto que estamos hablando hoy, ¿no? Pero fíjate que una cuestión importante en eso que estás diciendo es que una vez han llegado ahí, que sigan por ahí, o sea, no que es la conciencia de la sesión de hoy, sino que se den cuenta de lo que tú dices, de que han llegado a eso hoy por todo el trabajo que ya llevan, porque es la mejor forma de que la persona no se olvide que la potencia la lleva a ella dentro y que por lo tanto puede seguir adelante y que no va a dejarlo, que puede seguir progresando. Lo digo porque hay personas que a veces dicen, bueno, ya está, por eso incidimos tanto en el coaching en que el cambio lo hacen ellos, pero piensan que eres tú quien les ha hecho el cambio y no es así. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se ven solos, pues se abandonan, ya no miran a las estrellas, ya no miran el sol que nace, ya no se miran a sí mismos y cuando se ven en el espejo no son ellos. Y añoran al otro que estaba antes y no se dan cuenta que lo tienen presente. ¿Por qué? Porque el poder lo ha puesto en otra persona. Han dicho que son otros los que le han hecho esto. Claro. De darse cuenta Un grave error ese, además muy común, ¿eh? Muy común en el que además se cae de yo voy a conseguir esto gracias a, si hago esto voy a conseguir, esta persona me va a ayudar a, o sea, cuando necesitamos, o sea, porque al final el papel del coaching, estamos hablando de que es una persona que acompaña, pero en muchas ocasiones, Beatriz, nos lo has comentado, una persona no puede estar siempre, o sea, hay, en muchas ocasiones, imagino que os habrá tocado el decir, oye, yo ya no te puedo dar más clases porque tú ya tienes que empezar a volar solo. Claro, sí, tienen que ser conscientes, sí. Yo, por ejemplo, esta mañana a mi cliente le decía, vale, muy bien el tema de la consciencia, ya eres consciente, pero ahora a trabajar. Le decía, no te quedes ahí, ahora ponte a trabajar, ¿no? Ahora a darle fuerte, ¿no? Y es que es así, si muchas veces esperamos que los demás hagan por nosotros. Y esto lo vemos en el día a día, en las relaciones personales, ¿no? Buscamos la pareja perfecta que nos lleve, que nos haga, que nos traiga y ya nos pegamos las tortas, claro. Buscamos el trabajo perfecto que nos lleve, que nos traiga, que tal, y nos pegamos las tortas. Y ahí vamos como intentando que los demás hagan, ¿no? Por eso siempre decimos que el potencial está en la persona. Nosotros solo hacemos de faro, ¿no? Es nuestro trabajo realmente, ¿no? Ser faros para esas personas que realmente, pues bueno, están buscándose, ¿no? Esa es la palabra. Eso es. Y ahora en este momento, ya cuenta las hormigas, ya cuenta de todo, un faro que nosotros queremos poner en la mente de la persona es lo del compartir, que llevamos hablando todo el tiempo también, ¿no? El compartir, que es lo que se hace en la comunidad. ¿Por qué? Porque antes se compartía, ¿sí? Después se ha ido dejando de compartir porque se ha pasado más a uno mismo, una especie de egoísmo, sin compartir nada con los demás. Estoy hablando en general, por supuesto siempre hay particularidades que no funcionan así. Y ahora, y sobre todo después de la pandemia, se ha empezado la gente de nuevo a dar cuenta que es necesario volver a compartir. Cuando compartíamos estábamos mejor. Os pongo solamente un ejemplo muy cortito. Yo recuerdo cuando estaba estudiando fuera, en Salamanca, que si en el piso de unos del tercer curso no tenían dinero para acabar el mes ese para comprar la comida, venían a comer a nuestra casa, se los repartían por todos los sitios, les ayudábamos. Si no sabían algo, les enseñabas, les dabas clases particulares, pero el caso es que todos podamos salir adelante, acabar el curso felices y que pudiéramos vivir allí en el piso y todo, pero todos compartiéndolo todo, sabiduría, alimento, todo lo que fuera necesario, salud, lo que sea.
Después me encontré, estando ya aquí en Bilbao, con que en un buen grupo de personas ese compartir ya no existía, al revés. Me acuerdo de una amiga que a otra amiga le dijo la fecha del examen final en una fecha diferente a propósito para que no llegara al examen. Porque al finalizar las notas, quien tenía el ranking mejor en las notas es la que podía hacer prácticas no sé dónde. Y a su propia amiga eso se lo boicoteó. Claro, yo estaba alucinada, digo, ¿será un caso raro? Dice, no, funcionan así. Ahora en la universidad están funcionando así la mayor parte de la gente, al menos las que conocían ellos, ¿no? Y ahora creo que se vuelve de nuevo vamos a compartir contigo, yo te enseño lo que tú no sabes, lo que importa es que salgamos adelante todos juntos. Por eso. Mira, a mí ayer creo que fue además tampoco he sido muy seguidor, pero ayer fue la final del un programa de televisión Dancer de bailarines. Sí. Bien, ellos hacían referencia muchísimo al salir adelante todos juntos. O sea, y además lo nombraron tanto la chica como el chico, ahora los protagonistas, los coach, que además se llaman coach, que se puso de moda ese nombre. Bueno, pues tanto Rafa como la chica que también es protagonista, que ahora no me sale el nombre, también lo decía, ¿no? La importancia que tiene de seguir viviendo de nuestra pasión. Si nuestra pasión es bailar, nosotros somos una compañía de 12 personas y los 12 tenemos que salir. Hablaba uno, hablaba el otro, pero ellos veían, porque al final, claro, estar dentro de un programa en el que estás de tantas horas, ¿no? Y cómo lo estás haciendo, ese vivir, esa familia que en muchas ocasiones ellos mismos dicen, ¿no? Que es que somos una familia, que es que tal. Claro, ese concepto ya se arraiga, se mete dentro de las vidas de todos y es algo que nunca jamás se va a olvidar porque han vivido experiencias muy a flor de piel, ¿no? Que es un poco lo que estaba hablando Nati, lo que comentaba también Javi y Beatriz. Sí, de hecho, bueno, cada vez la necesidad es mayor, ¿no? Porque el número de suicidios ha aumentado brutalmente y el número de depresiones actualmente, bueno, se ha cuatriplicado el número de personas que toman antidepresivos, que toman pastillas para poder sustentar sus vidas. O sea, hay muchísima gente y además es curioso, gente muy joven, muy joven, que debido a todas estas carencias que estamos hablando, se encuentra con esa necesidad de tener que acudir ya médicamente a las pastillas porque son incapaces de salir. Cuando es también una verdad que el número de pacientes que por depresión sería hereditario es muy bajito, ¿verdad, Nati? Sí, es muy bajito. Muy bajito. Igual podríamos estar hablando de un 10-15% máximo. Esto me parece mucho. Mucho, ¿no? Sí, pero es así, ¿eh? Esa es la forma. El resto no tendría que ser y podrían salir ellos por su cuenta. Pero claro, llega un momento que se mete la persona en tal agujero llevada, y retomamos un poquito el cuento de las hormigas, ¿no? Claro. Llevado por esa soledad. Esa soledad, aunque estén rodeados de gente, pero internamente se encuentran tan solos, tan vacíos, que son incapaces de salir hacia adelante, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también estos programas de televisión están muy bien que fomenten un poquito todo esto, ¿no? Porque es que es una necesidad que ni los gobiernos ni nuestros políticos hablan de ello. O sea, estamos hablando de muchas muertes por coronavirus, muchas muertes de cualquier estilo, pero nunca se habla de las muertes por suicidio, ni de esos datos de depresiones tan agudas que está viviendo la población. Entonces, por eso, ahora más que nunca, es necesidad de cubrir esos momentos de soledad y de cubrir a través de comunidades, ¿no? Claro, de compartir, del compartir, ¿no? Creo que ahora es el momento ideal para hacer toda esta serie de cosas. Sí, exacto, eso exacto. Es. Sí, este es el momento, ¿eh? Y además que, como digo hoy y como decíamos el otro día, o sea, hay muchas formas de estar con la persona. Si no puedo físicamente, porque de nuevo nos encierran y no podemos salir a la calle, hay muchas formas, a través del teléfono, a través del Zoom, a través de muchas cosas, para poder estar con la otra persona. El caso es que no te aísles y que aproveches la tecnología nueva que hay para poder estar. Y no hables mal de la tecnología, úsala bien, adecuadamente, que te puede ayudar muchísimo en estos casos, ¿eh? Entonces yo creo que esto es importante también, ¿eh? Saber cómo superar esto. Lo digo también porque hay muchas personas que, aun teniendo toda la tecnología del mundo, no las usan bien o no la consideran como la tienen que considerar, y en estos momentos de pandemia con el encierro muchos han sufrido bastante las depresiones. Yo tengo una persona muy conocida, muy querida por mí,
que me decía en el verano, pero Nati, es que, fíjate tú, nos van a encerrar otra vez, cuando todavía no había llegado el cierre gordo, después vino el cierre gordo. Dice, pero si nos van a encerrar de nuevo, pero tú sabes lo que va a ser esto, la cantidad de traumas, de suicidios y de depresiones que va a haber, pues que no pueden hacerlo, porque la gente, y yo decía, pero vamos a ver, es que o se suicidan ellos o se mueren por la enfermedad. ¿Qué alternativa ves tú a la enfermedad? Salimos todos a la calle, no hacemos caso a nada, nos damos abrazos, nos damos la mano porque estamos deseando, porque necesitamos el contacto, o nos sacrificamos y aguantamos un poquito para que todo se solucione y luego podamos volver a esto. No tienes alternativas que te cubran esa necesidad que tienes. Es muy difícil, lo que él decía era cierto. Iba a haber muchísima gente que iba a sufrir y que iba a quedar muy tocada, sí, pero si empezamos a trabajar esas cosas ya desde antes, y nos preparamos, como hablábamos de la resiliencia y demás, vamos a poder superar esto y muchas cosas más que pudieran venir igual. Vuelvo a decir, es una pandemia, no es una guerra. Si en una guerra las personas que lo han vivido han podido salir adelante, han podido superarlo. Y aunque se han deprimido y hayan querido suicidarse, el deseo de vivir ha sido más fuerte, ¿por qué nosotros no? Entonces, simplemente tenemos que esforzarnos en ello y saber que podemos hacerlo. La comunidad ayuda. Comunidad ayuda, efectivamente. La comunidad ayuda. Sí, sí. Bueno, pues si os parece, para ir cerrando, Paul, ¿te parece que vayamos cerrando el programa? Creo que es un buen momento para ir llegando al final, sí. Sí, para ir cerrando un poquito, a mí me gustaría, Javier, Nati, que nos contéis un poquito para vosotros cuáles serían entonces las claves para crear esta comunidad. ¿Qué creéis que realmente sería importante? Bueno, pues siguiendo el proceso de lo que hemos dicho, primero darse cuenta de que tienes un hambre no satisfecha, porque está muy claro que si tienes hambre de la de comer, yo creo que te vas a dar cuenta de que pasa algo Irás serio. al restaurante, que comentábamos, de compartir. Estas otras de las que tú también has comentado, diríamos, hambre de reconocimiento, hambre de lo que se llama caricias, hambre de pertenencia a grupo, pues si no las pasas un poco por el tamiz de la razón o de la, diríamos, teorización, pues no te das cuenta ni que existen, y igual eso que tú sentías no le ponías nombre y ahora se lo has puesto. Bueno, primer paso sería darse cuenta de ese proceso. Y la página que tú comentabas, la página web o la propia emisora, pues bueno, pueden ser canales para recibir simplemente gente que dice, pues a mí me ha ocurrido tal cosa y me gustaría compartirla. Es preferible, o sea, cuidado, con esto no queremos decir que es una solución abrir una especie de comunidad solo de quejas. No, de quejas no se trata de quejarse. Es que me ha ocurrido, no, porque eso es una queja estandarizada, no. Se trata de algo desde dentro del corazón, que digas, a mí me ha ocurrido esto, o he sentido tal cosa, he vivido tal otra, o tengo tal preocupación porque no sé la vida. Ese tipo de cuestiones son las que de alguna manera son las que hay que compartir, y en ese compartir es donde aparece ese flujo de energía que pasa de unos a otros y diríamos el resultado siempre es positivo. Y lo iremos, pienso, estructurando poco a poco entre nosotros aquí en este equipo maravilloso. Yo diría de todas formas que hay otro aspecto más que una persona puede tener en cuenta para ir a una comunidad, o que sería una cosa buena, aparte de darse cuenta, como ha dicho Javier, de que lo necesita. Como a veces es un poco difícil ir y contar cosas así sin más ni más, puede tratar de ver qué hobbies son los que tiene, lo que realmente para ella es un placentero, entonces tratar de ver qué comunidades hay de esos hobbies, porque entrando en los hobbies puedes empezar a compartir y puedes ir más adelante. Digo, nosotros hemos tenido un grupo muy bueno, que ha durado bastante tiempo, que nos reuníamos una vez cada mes y medio, 2 meses, a contar historias. Qué bonito. Historias. Y era una maravilla, y los que no contaban al principio luego fueron contando y fueron creando y podían ser propias, podían ser ajenas, pero el caso es que todo el mundo al final se sintió feliz con un hobby nuevo, diferente, veía que contaban la historia, que todo el mundo les aplaudía y que no sonaban raros, y no estoy hablando de que sean cuentacuentos, sino gente normal. Gente normal. Un hobby, pero empezar por ahí, y por ahí entras ya. O los amigos del monte, yo qué sé. Eso es, exacto, sí. Pero sería otra de las formas. Si no sabes cómo, busca un sitio donde yo pueda decir lo que yo pienso,
un sitio donde puede hacerse el hobby que a mí me gusta, con el que yo me sentiría bien, por ahí iríamos. Bueno, de hecho nuestra comunidad se va a llamar así, La imagen de tu alma, que por cierto es el título de mi próximo libro que saldrá en 15 días a la venta. En 15 días ya tendremos el libro a la venta. Ya, si Dios quiere, ya dentro de 15 días me han dicho en la editorial que ya estará a la venta. Entonces la comunidad va a ser la imagen de tu alma. ¿Por qué? Porque realmente lo que queremos que las personas vean es esto, ¿no? La imagen de su alma, que se vean reflejados realmente ahí, que creo que este título lo representa muy bien, ¿no? Lo que queremos realmente transmitir. O sea, como muy bien decía Javier, no es una comunidad de quejas. No queremos crear una comunidad de quejas. Queremos crear una comunidad de imágenes de alma, o sea, que te veas reflejado en tu interior, ¿no? Entonces, bueno, invitamos a todas las personas que nos están viendo por YouTube, que nos están viendo en Radio Tudela, que nos están oyendo, a que bueno, puedan participar en nuestra comunidad. Eso es. Lo van a tener muy fácil además, porque dentro de los comentarios que se pueden ver abajo es súper sencillo, solo se tienen que registrar en YouTube y ahí nos hacen la pregunta que estimen oportuno. Y estará Nati, está Javi, está Beatriz, estoy yo mismo, que aunque humildemente lo que pueda aportar, ahí estaré. Y estaremos encantados de recibir vuestras sugerencias, como bien decía Javi, no quejas. Que tampoco es algo que una vez que alguien empieza a explicar puede quejarse, puede decir A, B, C, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que podemos sacarle más recorrido si nos vemos a un compartir experiencias que no... que me está fallando el coche. Y permítanme el ejemplo. Sí, habrá otros foros. Para lo del coche habrá otros foros. Seguro que sí. Este será más bien de compartir, ¿no? De compartir en positivo. Bien. Bueno, pues nada, oye. Bueno, pues si os parece, Paul, si te parece, cerramos con esto entonces por hoy. Pues cerramos el segundo de los capítulos del Rincón de las Almas y hasta una próxima edición, que seguramente tendremos otro nuevo cuento como el que acabamos de escuchar al principio, que además ya está también en el canal YouTube para que lo puedan ver, escucharlo cuando quieran, con una hoguera o como donde lo quieran escuchar, porque está en internet y solo hace falta una conexión. Gracias a Nati Alcalde, gracias a Javi Tejerina, gracias Beatriz Vilas y hasta una próxima edición. Adiós. Gracias a vosotros. Vale, hasta luego.